Muy bien, muchas gracias, maestro Antonio. Gracias, una disculpa. De No hay repente problema, doctor. me desconecté, pero aquí estamos a la orden. Entonces, bueno, comentábamos que el día de hoy vamos a profundizar en uno de los conceptos de matemáticas que probablemente tienen mayor relevancia o impacto en la cotidianidad de nuestra clase de matemáticas, ¿sí? Con ello me estoy refiriendo, ¿sí? A la noción de número que ya en la sesión pasada, ¿sí? Recordamos como que empezamos a explorarla, ¿verdad? Estuvimos hablando del número áureo, no sé si usted recuerde. Hablamos de esta proporción áurea al cierre, ¿verdad? Y comentábamos justamente de esta proporción áurea, que esta proporción en realidad nos permite conectar la noción de número con otros elementos muy interesantes y muy importantes de la cultura, como puede ser la arquitectura, como puede ser el estudio de la propia naturaleza, ¿sí? En cierta medida, de cómo el ser humano va construyendo su propia concepción de belleza. Y bueno, esta imagen que tenemos ahora es una imagen de la última cena, ¿sí? Una imagen de este cuadro tan importante. Y me gustaría cerrar aquella idea con la que estuvimos dialogando la sesión pasada, con esta imagen, porque esta imagen es muy representativa en muchos aspectos. Por un lado, desde un punto de vista histórico y religioso, tiene una representatividad sumamente importante. Tiene una representatividad sumamente importante por quien hace esta pintura, que se le atribuye a Leonardo da Vinci, por la calidad misma de la pintura desde la perspectiva del arte. Pero hay algo más que decir sobre esta pintura. Y esta pintura representa el inicio de un recurso fundamental en la pintura que va a surgir post-Renacimiento. Es decir, esta pintura representa el uso de la geometría proyectiva, el uso de la proyección en el arte, particularmente en la pintura, en el dibujo. Ese uso que apareció primero en las obras de Durero, un pintor español, en las obras de Da Vinci. Ese uso, que por cierto está por un lado ligado al resurgimiento de un campo de estudio de las matemáticas que llamamos la geometría proyectiva, pero que por otro lado está ligado también al resurgimiento de buscar en la pintura un sentido estético, pero que ese sentido estético va más allá de la propia pintura y también se queda como un sentido estético en la matemática. Es decir, esta pintura a la que estamos haciendo referencia satisface esa proporción áurea que comentábamos la sesión pasada. Y esta proporción áurea entonces tiene mucho sentido, es interesante en el aspecto de que logra vincular, por una parte, el pensamiento matemático a la cultura, al sentido del artista, y nos hace pensar cómo la matemática tiene una vinculación sumamente natural, diría yo, con el arte. Esta vinculación que la matemática tiene con el arte la podemos ver en esta proporcionalidad, en estas proporcionalidades que estudia Da Vinci, que sí, es un número de oro, pero es un número que representa también un número con una construcción matemática distinta, un número irracional, Entonces, antes, después de la construcción del conjunto de los números enteros, se llegó a entender
la estructura numérica suficiente para poder explicar la naturaleza misma. Sin embargo, el uso de los números irracionales nos hace ver que esto no fue así. ¿Sí? El poder considerar un problema tan simple como tomar un triángulo rectángulo en el que se cumpla el teorema de Pitágoras y que tenga por catetos 1, nos da como resultado entonces que la hipotenusa tendría que ser igual a la raíz cuadrada de la suma de esos dos catetos, que en este caso sería la raíz cuadrada de 1 más 1, finalmente la raíz cuadrada de 2. Y este número, raíz cuadrada de 2, no se puede escribir como el cociente de dos números enteros con un denominador distinto de 0. Ahí tenemos el número irracional. Así aparece el número irracional, un número de la misma familia que el número de oro. Es así entonces como aparecen los irracionales. Pero los irracionales, estos números irracionales, van a ir más allá. Porque vamos a encontrar otros números importantes en el campo de las matemáticas que también son números irracionales. Otro ejemplo de ellos es pi. Pi, un número sumamente interesante, un número que nuestros alumnos aprendan en primaria, aprenden en secundaria y que nuestros profesores nos dicen, bueno, si tomamos una circunferencia y tomamos su diámetro, observemos que el diámetro cabe 3 veces y nos queda un cachito. El 14, 15, 9, 26, 5, 35. Ese es el pi 3.14. Pero pi tiene más características especiales. Probablemente una de las más interesantes es que pi es un número irracional. Pero además no solo es irracional, es un irracional que no es solución de ninguna ecuación algebraica, de tal manera que pi es un número irracional trascendente. ¿Sí? Ahora, así como tenemos a pi, también tenemos a e, el número de Euler, o el número de Neper, la constante de Neper, también conocida así. ¿Sí? Un número que surge al estudiar los logaritmos naturales y que también, por cierto, es un número irracional trascendente. Entonces, esto nos habla que ese concepto del que nosotros hablamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, a veces desde preescolar, y que asumimos que en cierta medida el niño lo va a ir comprendiendo, es un concepto realmente muy abstracto. Aprendemos sobre los números naturales, aprendemos después que los naturales forman parte de los enteros, que los enteros forman parte de los racionales y que además de esos racionales hay otros irracionales. Pero debo decir que además de estas propiedades que hemos mencionado, pues si nosotros unimos los números racionales con los números irracionales, lo que nosotros obtenemos son los números reales. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, los números reales. ¿Sí? Es decir, los números reales son la unión justamente de los números racionales con los números irracionales. Eso es el conjunto de los números reales. Un conjunto que está constituido por todos los números racionales y por los números irracionales y que tiene ciertas propiedades especiales, que además forma cierto tipo de estructura que le hacen especial. ¿Sí? Vamos a estudiar el día de hoy cómo es esa estructura de los números reales. Lo primero que vamos a decir es este axioma 1, que también podemos llamar postulado 1, y decimos, bueno, si X y Y son números reales, entonces la suma de X y Y es también un número real. Es decir, X más Y es un número real.
Bueno, entonces la consecuencia de este axioma es que nosotros podemos ver una propiedad natural que cumplen los números reales. Y esto es la conmutatividad. Si X y Y son números reales, entonces X más Y es igual a Y más X. Esa es la propiedad conmutativa. Sí, es decir, 5 más 3 es igual a 3 más 5. 5 más 3 es igual a 3 más 5. ¿Sí? Otra propiedad interesante es la propiedad que vamos a llamar asociatividad. ¿Cierto? Si nosotros tenemos X, Y y Z, que son números reales, pues entonces X más Y más Z es igual a X más Y más Z. ¿Sí? Observemos cómo podemos intercambiar estos paréntesis. Entonces, 3 más 5 más 2 es lo mismo que 3 más 5 más 2. ¿Sí? Otro axioma importante es que existe 0 en los números reales. Es decir, hay un elemento neutro. Hay un elemento neutro de tal manera que para todo número X en los números reales, ese X más 0 es igual a X y es igual a 0 más X. Entonces, los números reales para la suma tienen un elemento neutro. ¿Qué sucede ahora con los inversos? Pues sí, los números reales tienen inversos. ¿Sí? Es decir, existe menos X en los números reales de tal manera que para todo X en los números reales, pues X más menos X es igual a 0. Nos dan el neutro aditivo y además menos X más X es también 0. Esta propiedad en especial es sumamente importante porque no siempre existen los inversos. No siempre existen los inversos. ¿Cuál es el inverso, por ejemplo, de un número racional? El inverso aditivo, que puede ser un quinto, pues menos un quinto. 2/3 menos 2/3. Un cuarto menos un cuarto. Esos son los inversos. Inclusive el inverso de menos un tercio, pues sería un tercio. ¿Sí? Estos serán los inversos aditivos. Ahora, pero, así como nosotros definimos la operación de suma en los números reales, también nosotros podemos definir la operación de producto entre dos números reales. Es decir, si nosotros tenemos X y Y como un elemento de los números reales, pues entonces podemos ver que el producto de X por Y es también un elemento de los números reales. Propiedad, tanto para el producto como para la suma, a veces también le llamamos como propiedad de clausura, ¿sí? Porque se cumple que la suma de dos números reales es un número real y que el producto de dos números reales es un número real. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que si X y Y son números reales, pues entonces este producto cumple la propiedad de conmutatividad. O sea, X por Y es igual a Y por X. 5 por 3 es igual a 3 por 5. ¿Sí? O la propiedad de asociatividad. X por Y, Z es igual a XY por Z. 5 por 3 por 2 es igual a 5 por 3 por 2. ¿Sí? Estas son dos propiedades interesantes, pero además tendríamos que agregar que hay un neutro multiplicativo en los números reales. Es decir, existe un 1 en los números reales, de tal manera que 1 por X es X, y esto es igual a X por 1, para todo X en los números reales. Eso es un neutro aditivo. Una de las propiedades más interesantes de los números reales es el axioma 9, que dice, si X es distinto de 0, pues existe un X asterisco, o sea, un inverso en los números reales, de tal manera que X por X asterisco es igual a 1, y esto es igual a X asterisco por X. Eso es lo que nosotros llamamos el inverso multiplicativo. ¿Sí? El inverso multiplicativo. Esa es la propiedad justamente del inverso multiplicativo. Y esta propiedad es muy interesante porque vamos a darnos cuenta que no todos los conjuntos numéricos tienen inverso multiplicativo.
El inverso de 5 es un quinto. El inverso de 2/3 es 3/2. El inverso, por ejemplo, de menos 1/2, bueno, 1/2 es 2, por ejemplo. Es decir, son dos números que multiplicados por sí mismos nos den como producto 1. Sin embargo, podríamos ver que esto no pasa con otros conjuntos. Por ejemplo, en el caso de las fracciones, no siempre se cumple que el cociente entre dos números fraccionarios no siempre se cumple que un número, por ejemplo, se puede expresar como el cociente de dos números fraccionarios. O, en su caso, no siempre se cumple que un número entero tenga inverso. ¿Sí? Por ejemplo, el inverso de 3 tendría que ser 1/3, pero 1/3 no es un número entero, es un número racional. El inverso de 5 tendría que ser 1/5, pero 1/5 no es un número entero, perdón. Sí, tal vez dije mal, dije racional, pero es entero, ¿sí? Entonces, podríamos ahí ver que no todos los enteros tienen inverso. No todos los números enteros tienen inverso multiplicativo. Esa es la razón por la que decimos que los números enteros forman la estructura de anillo. Así se llama, anillo conmutativo. Mientras que los números reales, que sí satisfacen todas estas propiedades, tienen el nombre, su estructura tiene el nombre de campo. Entonces, es común decir que los números reales forman un campo conmutativo y que los números enteros forman un anillo conmutativo. Ahora, a estas propiedades habría que sumarles más distribuitividad, ¿sí? Donde vemos justamente cómo la suma distribuye al producto. ¿Sí? Es decir, si tenemos X, Y, Z, números reales, pues entonces X por Y más Z es X por Y más X por Z. ¿Sí? X por Z. Entonces, con estas propiedades, con estas 10 propiedades, R, el conjunto de los números reales, es un campo conmutativo. Y Z, tomar un ejemplo, es un anillo conmutativo. Además, no solo eso. R, insisto, es la unión del conjunto de los números irracionales con los números racionales. Es decir, R es la unión de I con Q. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, maestro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, doctor. Sí, ahí cuando estaba hablando respecto al inverso multiplicativo, me llamó la atención. Ahí en esa presentación justamente. Como lo plantea el inverso. De hecho, iba a preguntarle por qué usaba el asterisco, X asterisco, pero luego allí respondió mi pregunta, entonces ya todo está claro. Claro. De hecho, esta X asterisco es porque usé la presentación en PowerPoint y es un poco más fácil, pero podría haber sido X', ¿sí? X' o X barra, como un distintivo. ¿Y quién es este X barra? Pues en realidad es 1 entre X, ¿sí? ¿Y quién es X? Pues en realidad es 1 entre X asterisco, ¿sí? Esa es la definición común de inverso. Ahora, los números reales tienen mucho más que decirnos, ¿sí? Estos números reales, por cierto, son los números que los niños exploran en toda la primaria, son los niños que estudian los números que estudian los números en la secundaria. Lo que ocurre es que habitualmente estas propiedades del conjunto de números reales las vemos desde otra perspectiva, ¿no? Las vemos con números muy concretos y no vemos las propiedades en lo general, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de estas propiedades en lo general, cosa que no entra dentro del campo de la didáctica. Esto entra más bien en el conjunto de saberes que todo maestro, que toda maestra debe de conocer al momento de hablar de los números reales, ¿sí? Y bueno, una característica importante también de los números reales es la propiedad de triconomía, ¿sí?
Triconomía que tiene que ver con la idea de que si nosotros tenemos dos números reales, X y Y, pues solamente se puede presentar alguno de los siguientes tres casos. O X es menor que Y, o X es mayor que Y, o X es igual a Y. Qué interesante. Es decir, tri viene justamente de que hay tres casos. O X es menor que Y, o X es mayor que Y, o X es igual a Y. ¿Sí? Ahora, esto nos permite, esta propiedad, nos permite, por un lado, entender una propiedad muy interesante que tienen los números reales y que de hecho su nombre deviene del gran Arquímedes. ¿Sí? La propiedad arquimediana. ¿Sí? ¿Qué dice esta propiedad arquimediana? Bueno, lo que nos dice es que si tenemos dos números reales, X y Y, tales que X es menor que Y, pues podemos tomar un número natural n tal que nx, o sea, n por el número que era menor, es mayor que Y. En eso consiste la propiedad arquimediana. Entonces, si yo digo un número y digo 5, usted dice 10, bueno, yo siempre puedo encontrar un número por quien multiplicar el 5 para que sea mayor que 10. ¿No? Ah, perfecto, 5 por 3 es 15, que es mayor que 10. Ah, pero usted dice, pero yo puedo multiplicar mi 10 por un número mayor, por un número natural, para que sea mayor que tu 15. Dices, claro, 10 por 2 es 20 y 20 es mayor que 15. Bueno, pero yo puedo multiplicar este 15 por un número para que sea más grande que tu 20. 15, por ejemplo, por 3 es 45 y 45 es mayor que 20. Y entonces, esta propiedad arquimediana nos hace ver, primero, dos propiedades muy valiosas de los números. La primera es la noción de densidad y la segunda, la noción de infinitud. ¿Sí? La noción de infinito. La noción de que los números como conjunto son un conjunto infinito. ¿Sí? Y claro, la noción de densidad, que es una noción mucho más compleja y que no estoy seguro si todos los niños, pero varios niños de la escuela siempre pueden darse cuenta. ¿Sí? La noción de darnos cuenta que, por ejemplo, R es un conjunto denso. ¿Y por qué los números reales son un conjunto denso? Pues los números reales son un conjunto denso porque entre cada dos números reales hay una infinidad de números reales. Eso significa que R sea denso. Que entre cada dos números reales hay una infinidad de números reales. Por otro lado, N no es denso. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros tomamos dos números naturales, entre ellos dos podría haber no números naturales. Y podemos tomar cualesquiera. Por ejemplo, podemos decir, mira, 5 es natural, 10 es natural. Entonces, entre 5 y 10, ¿dónde está la mitad? Pues la mitad está entre 5 más 10 sobre 2, es 7.5. Pero 7.5 no es un número natural. Entonces podemos demostrar con facilidad que los números naturales no son densos y que los números reales sí son densos. O por ejemplo, los números racionales que también son densos. ¿Y cómo podemos interpretar esta propiedad de densidad? Pues esta propiedad de densidad en realidad la podemos interpretar como una especie de continuo, que lo que nos dice es que entre cada dos números reales hay una infinidad de números reales. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo está constituida la estructura aritmética que estudiamos en educación básica en México y muy seguramente en gran parte de América? Estudiamos los naturales, los números enteros positivos, pero si nosotros unimos los naturales con el cero y con los enteros negativos, formamos los enteros. Pero los enteros forman parte de los racionales. Y luego los racionales en unión con los irracionales forman los reales. Aquí no estamos estudiando los complejos, pero los reales forman parte también de un conjunto más amplio que son los números complejos.
Bueno, entonces, ya hablamos un poquito de que pareciera ser que los conjuntos numéricos, y muy especialmente los números reales, pues se comportan o parecen ser un conjunto infinito. Pero ¿cómo entendemos esta idea de infinito en general cuando hablamos de conjuntos? Bueno, si nosotros consideramos que tenemos dos conjuntos A y B, y el conjunto A es subconjunto de un conjunto B, bueno, pues si todo elemento de A es un elemento de B, entonces decimos que A está contenido en B. Además, hay una regla muy bonita de teoría de conjuntos que es el silogismo hipotético, también es de lógica, y que nos dice que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A debe de estar contenido en C. Por ejemplo, si los naturales forman parte de los enteros y los enteros forman parte de los racionales, pues entonces los naturales deben formar parte de los racionales. Bueno, vamos a llamar cardinal de A al número de elementos de A. Vamos a llamar cardinal de A al número de elementos de A. En general, el cardinal es el número de elementos de un determinado conjunto. Si tenemos pares de zapatos, pues, y en un closet tenemos 10 pares de zapatos, el cardinal es 10. Si compramos un paquete de galletas y tiene 8 galletas, el cardinal de ese paquete es 8. Pero esto es un poco más complejo cuando tenemos un conjunto de números. Y más aún complejo cuando pareciera ser de inicio de números es de cardinal infinito. Entonces, nosotros podemos saber que un conjunto tiene más o menos elementos que otro conjunto si podemos construir funciones entre conjuntos. Y muy especialmente funciones que cumplan con la característica de que asignen a cada elemento de un conjunto A un único elemento de B. Y que para cada elemento de B provenga ese elemento de B de uno de A. Esto que estamos diciendo, este tipo de función al que nos estamos refiriendo entre los conjuntos A y B, se llama función biyectiva. Y entonces decimos que dos conjuntos son isomorfos si podemos construir una función biyectiva entre los dos conjuntos. Bueno, pues cuando eso ocurre decimos entonces que el cardinal del conjunto A es exactamente igual al cardinal del conjunto B. ¿Sí? Esto es interesante. Entonces, pensemos que tenemos un conjunto de ositos y un conjunto de números. Y el profesor Antonio lo que hace es poner una etiqueta a cada osito. Bueno, pues si aseguramos que la asignación de la etiqueta es única para cada osito, y si aseguramos que cada osito es etiquetado, pues entonces ahí tenemos una función biyectiva que nos permite contar uno a uno el ticket con el número del osito y el osito mismo. Estamos construyendo una función biyectiva. Y esta función biyectiva nos ayuda a comparar y poder decir, mira, pues entonces tengo tantos ositos como también tengo tickets para cada osito. De tal manera que los tickets de cada osito me ayudan a contar el número de ositos que tengo. Bueno, podemos pensar este ejemplo, pero ahora imaginemos que tenemos un conjunto infinito de ositos. Y pensemos que el número, o sea, los tickets que vamos poniendo son los números naturales. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 100, 1.000.000, etc. Entonces, el número de elementos que tienen los números naturales le llamamos Aleph 0. ¿Sí? ¿Quién es Aleph 0? Pues Aleph 0 es el infinito numerable. Es el infinito más pequeño. ¿Sí? Ese es Aleph 0. Entonces, los números naturales son
un infinito o tienen un infinito numerable. Ahora, si A es más grande, es decir, si cuando nosotros etiquetamos los ositos, resulta que hay ositos que no se les puede asignar un número natural, sino que requieren de otro número, por ejemplo, un número racional o un número irracional, pues entonces esto se complejiza más. Porque entonces podríamos decir que A tiene más elementos que el conjunto de los números naturales. Y en ese caso decimos que A es infinito no numerable. ¿Sí? En este caso decimos que su cardinal de A es Aleph 1. Y una de las grandes hipótesis complejas allá por los años 40 y 50 del cálculo matemático era justamente demostrar que se cumple que A menor que Aleph 1. O dicho de otra manera, que hablando de conjuntos infinitos, entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales, no hay ningún otro infinito. A esto le llamamos, por cierto, la hipótesis del continuo. ¿Quién es el continuo? Pues el continuo son los números reales. A ver, entonces, vamos a tratar de concluir esta idea, porque sé que es una sesión un poco más intensa ahora, con esta lámina. Esta lámina que nos dice, bueno, si el conjunto de los números enteros lo entendemos como z más en unión con el 0, en unión con z menos, pues entonces el cardinal de los números enteros debe ser igual al cardinal de z más el cardinal del 0, el 0 es solamente un elemento, más el cardinal de z menos. Recordemos que sabemos que z más es igual a z menos, o sea, ¿quién es z más? Todos los enteros positivos. ¿Quién es z menos? Todos los enteros negativos. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que el cardinal de z, o sea, el cardinal de los números enteros es Aleph 0, que es el cardinal de z más 1, más el cardinal de z menos, que es también Aleph 0. Pero, ¿cuánto será el infinito numerable más 1? Pues es infinito numerable. ¿Cuánto será el infinito numerable más el infinito numerable? Pues es nuevamente el infinito numerable. ¿Sí? Es decir, lo que estamos diciendo es que el cardinal de los números enteros es el mismo cardinal que el de los números naturales. Y bueno, no vamos a demostrar aquí esta otra afirmación que voy a decir, pero es una demostración que en un curso de cálculo o en un curso de análisis matemático, alguien más podría demostrar. Y es que el cardinal de los números enteros no solamente es igual al de los números naturales, sino que es igual al cardinal de los números racionales. Es decir, hay tantas fracciones como hay tantos números enteros. Y hay tantos números enteros como hay tantos números racionales. ¿Sí? Esta es una parte sumamente interesante. ¿Sí? Sumamente interesante. Entonces tenemos que el cardinal de los números enteros es igual al cardinal de los números naturales y es igual al cardinal de los números racionales. Se cumple entonces, finalmente, que el cardinal de los naturales es igual al cardinal de los enteros, es igual al cardinal de los racionales y este cardinal es Aleph 0. ¿Sí? Ahora, por otro lado, otro resultado muy interesante es que el cardinal de los números irracionales es Aleph 1, ese es infinito no numerable. Pero si recordamos, comentábamos al principio de esta sesión, o en alguna parte de la sesión, que el cardinal de los números reales era igual, bueno, que los números reales eran igual a la unión de los irracionales con los números racionales, de tal manera que el cardinal de los números reales era igual al cardinal de los irracionales más el cardinal de los números racionales. Es decir, que esto era igual a Aleph 1 más Aleph 0. Y bueno, el infinito no numerable más el infinito numerable va a ser igual al infinito más grande, que es el infinito no numerable. De ahí entonces obtenemos la conclusión de que el cardinal de los números reales es finalmente el infinito no numerable. ¿Sí?
interesante porque hoy hemos hablado de estas propiedades que tiene este conjunto de números reales que estudiamos, que tenemos como base en la educación primaria, en la educación secundaria, y que finalmente nos motiva a dialogar, a platicar con nuestros estudiantes. No hemos hablado desde un punto de vista necesariamente pedagógico, pensando en una actividad para nuestros alumnos, no. Hemos pensado en ese conjunto de saberes que esperamos que las maestras y los maestros puedan conocer, puedan tener con claridad antes de hablar del conjunto de los números reales. Y claro, esta ha sido una conversación mucho más para maestros y para maestras de matemáticas en la educación básica. La intención ha sido darnos cuenta de dos conceptos que aparecen y que de forma natural aparecen en la literatura infantil. Por un lado, las distintas clases de números y por otro lado, desde luego, la concepción de infinito. Me gustaría terminar con una frase muy, muy interesante que siempre hemos pensado en el CIEM, que es el ver a las matemáticas con ese sentido humano, con un sentido humanista, un sentido que nos habla de que al aprender matemáticas, pues construimos no solo conocimientos y habilidades, sino que también construimos nuestra persona y nuestra actitud ante la vida. Es decir, estamos pensando en las matemáticas no solamente como un campo de saberes, sino que también lo estamos viendo como un campo que nos permite conocernos, construirnos, reconstruirnos y tomar, desde luego, decisiones importantes. Muchísimas gracias por su atención esta noche, deseando que no haya causado más confusiones que progresos. Quedo a sus órdenes si tenemos dudas o si tenemos preguntas. No, muchas gracias, doctor Jesús. No, la verdad me hizo recordar mis momentos allá en las clases de análisis numérico y teoría de conjuntos, le llamamos por acá. Claro, No, claro. también se llama la asignatura allá de ustedes, en México. Pero la verdad que tiene mucho sentido a lo que discutíamos, la parte de estos conocimientos que no son tan cotidianos o que no lo desarrollamos en la cotidianidad en las aulas de clases, como lo decía usted, no es de la parte didáctica, sino más bien de los conocimientos, de la forma en que debemos entender y comprender los números. Entonces creo que al final, pues es lo que un profesor de matemática, vamos un poquito más allá, pero con nuestros alumnos pues lo vemos un poquito, si vale la palabra, más superficial, pero que en contexto tiene que ver con esta abstracción de la que hemos hablado hoy. Pues, y esta frase me voy a quedar con ella, me gusta mucho. No la había escuchado, supongo que es algo muy particular del CIEM. Desconocía antes de este curso que era el 100 y pues me llama la atención, ojalá que algún día pueda estar por ahí, por el Centro de Investigación Educativa de Matemáticas ahí en México. Claro que sí, será un placer. Y bueno, para nosotros es un gusto que nos acompañe en este diplomado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esta parte filosófica que el CIEM tiene, ¿no? Donde la matemática no es ajena al humanismo. La matemática, al contrario, es una de las ciencias o campos de conocimiento más humanos. Pues Sí, muchísimas gracias. Perdón, perdón. adelante. Sí, le decía porque la verdad que uno siempre está lidiando con nuestros estudiantes acerca de esa inadversión que hay en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. No son todos nuestros estudiantes que la disfrutan. Y este tipo de frases yo creo que nos ayudan un poquito para que ellos se pongan a pensar un poquito más, reflexionar sobre el aprendizaje de las matemáticas y que no solo lo vean desde el punto de vista del conocimiento, porque a veces lo vemos como algo obligatorio,
pero como docentes de matemáticas creo que tenemos que ir mucho más allá, tratando de que ellos comprendan de que la matemática es imprescindible en el desarrollo de nuestra vida. Entonces creo que, como le digo, esa frase me ha gustado y la voy a hacer mía a partir de hoy. Qué bueno, muchas gracias, profesor. Pues le agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos.